Bueno, chicos, nuevamente bienvenidos. Aquí estamos en una nueva clase. Hoy nos toca ver biología celular específicamente. Y para entrar en el estudio de la biología celular, vamos a decir que la biología es la ciencia que estudia la vida. Bio viene de vida, logía de logos, estudio. Dentro de esta ciencia tenemos tres grandes ramas, que son los tres seres vivos de nuestra naturaleza. La parte de la biología que estudia la botánica o las plantas o la biología vegetal, la parte de la biología que estudia a los animales o también llamada zoología, y la parte de la biología que estudia al ser humano u Homo sapiens, que es precisamente la biología que va a abordar esta materia. A esa la vamos a llamar una biología antropológica, es decir, centrada en el hombre. Por otro lado, tenemos ciencias auxiliares dentro de esta biología. Y esas ciencias auxiliares son, por ejemplo, las ciencias biotáxicas, donde ahí tenemos la taxonomía o sistemática, que es la que se encarga de las clasificaciones en general, clasificaciones de los organismos vivos, clasificaciones en general. La biogeografía se encarga de la distribución de esos seres vivos en el planeta, en la geografía. Y la paleontología es la que se ocupa del estudio a través de los fósiles. Los fósiles son restos mineralizados de un organismo de épocas geológicas pasadas. Por ejemplo, gracias al estudio de estos fósiles se ha determinado que las células procariotas han precedido a las eucariotas en 3 billones de años. Enseguida vamos a ver la diferencia entre células procariotas y eucariotas, pero gracias a la paleontología y a estos fósiles se descubrió que las primeras células fueron las procariotas. Luego tenemos dentro de estas ciencias auxiliares las ciencias biogénicas, donde tenemos la filogenia y la ontogenia. La filogenia es la rama que estudia el origen de una especie. Por ejemplo, en el caso del ser humano, se dice, como una de las teorías, la más aproximada, que provenimos de los primates. Mientras que la ontogenia estudia el desarrollo de un organismo desde sus inicios. Por ejemplo, en el caso del ser humano, el ser humano comienza siendo un huevo o cigoto, luego de la fecundación, después pasa a ser embrión, luego pasa a ser feto, recién nacido, niño, puber, adolescente, adulto, adulto mayor, anciano. Después tenemos las ciencias bioquímicas, donde a su vez tenemos dos ramas, la estequiología, que estudia la composición química, y la biodinamoquímica, que estudia el metabolismo, es decir, cómo actúan esas composiciones químicas en el organismo, cuáles son esas reacciones que tienen. Y finalmente tenemos las ciencias biostáticas y las ciencias biodinámicas, donde aquí en estas dos vamos a incluir a nuestra materia anatomía y fisiología o procesos biológicos. Dentro de las ciencias bioestáticas tenemos la morfología, que sería la anatomía, la histología y la citología. ¿Por qué está dentro de las ciencias biostáticas estas tres? Porque son eminentemente descriptivas. La anatomía, uno describe lo que ve de un organismo, por ejemplo, la descripción del corazón, la descripción del hígado, la descripción de los huesos. La histología, uno describe lo que ve en cuanto a tejidos a través de un microscopio, o sea, no lo puedo hacer con el ojo como hago con los órganos, en el caso de la anatomía, pero sí a través de un instrumento que es el microscopio. Histo viene de tejidos, logía, acuérdense ustedes, de logo, estudio. Entonces el estudio del tejido, pero es eminentemente descriptivo, por ende es bioestático. Y finalmente la citología estudia específicamente la célula, pero es descriptiva. Dentro de las ciencias biodinámicas tenemos la fisiología, que es dinámica porque precisamente ve lo que es el funcionamiento.
Como antecedentes históricos, yo les había comentado la clase pasada que Anthony van Leeuwenhoek, que está aquí en el Power al final, era un comerciante textil holandés que se lo consideró padre de la microbiología porque él, a través de unas lentes con las que veía la calidad de las telas, pudo identificar microorganismos, ¿sí? La época de este señor es entre el 1600 y el 1700. Sin embargo, hay como una suerte de discusión sobre quién es el que inventa el microscopio, porque Zacharias Jensen, un poco antes inclusive que él, también holandés, era fabricante de anteojos. Y se dice que él inventó el primer microscopio óptico, pero como les digo, está una cuestión medio controversial entre si el primer microscopio lo inventa Zacharias Jensen o Anthony van Leeuwenhoek. Pero en realidad el que viene a dar el mayor aporte es Robert Hooke. Él es un científico inglés que es el que a través de los microscopios empieza a identificar estructuras pequeñas con forma de celdas a las que llamó precisamente células. Esta imagen que están viendo aquí en el PowerPoint precisamente tiene que ver con trabajos que él hacía en caucho vegetal, donde identificaba, fíjense ustedes esta imagen aquí donde dice ABC, fíjense en el C, el A es Robert Hooke, el B era el microscopio que usó en ese momento y el C es la imagen donde se ve esas celdas, parece como si fuese panal de abeja en el caucho vegetal. El caucho es como una resina de los árboles. Bien, ahora para poder hablar de células necesitamos sí o sí el microscopio. Y la citología precisamente es la rama que estudia las células, pero las células no las podemos ver con nuestros ojos, necesitamos microscopio. Entonces nos tenemos que empezar a familiarizar con las unidades de medida de los microscopios. En primer lugar, quiero decirle a grandes rasgos que tenemos dos tipos de microscopios, los microscopios ópticos que utilizan luz y los microscopios electrónicos que precisamente usan electrones, por eso se denominan así. Los microscopios ópticos o de luz son los microscopios que vamos a utilizar en el cursado de la materia, los que tenemos acceso o han tenido alguno de ustedes por ahí en algún colegio secundario con orientación biológica. Los microscopios que vemos habitualmente en los laboratorios y demás son los microscopios ópticos. La unidad de medida de esos microscopios ópticos es la micra o micrón. Mientras que los microscopios electrónicos que utilizan electrones van a tener unidades de medida diferentes, nanómetros o Armstrong, y no son de fácil acceso. De hecho, toda la Universidad Nacional de Salta cuenta con un solo microscopio electrónico que está en la Facultad de Ingeniería. Es mucho más complejo el microscopio y su utilización. No es como el microscopio óptico que lo tenemos en la mayoría de los laboratorios. Entonces, volvamos a las unidades de medida. La micra o micrón es 1 por 10 a la menos 6 metros, o sea, la milésima parte del milímetro. El nanómetro es 1 por 10 a las menos 9 metros, o sea, la milésima parte del micrón. Y el Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros, o sea, la 10 milésima parte de la micra y la décima parte del nanómetro. Recuerden ustedes que en el microscopio óptico la unidad de medida va a ser la micra o micrón, que es el que ustedes más van a utilizar, mientras que nanómetro y Armstrong se reservan para el electrónico. Ahora vamos a hablar del límite de resolución o discriminación y el poder de resolución. ¿A qué nos referimos con el límite de discriminación? El límite de discriminación es la distancia que hay entre dos puntos. Entonces, el ojo humano puede identificar puntos que estén a 0,1 o 0,2 milímetros. Eso el ojo humano lo identifica. Pero si esos puntos están más pegaditos,
o sea, menos que 0,1 milímetros, ya no los ve como un solo punto, no los ve como dos. Para eso yo necesito el microscopio óptico, que va a tener un límite de discriminación de 0,2 micras. Es decir, que puntos que estén al microscopio óptico a 0,2 micras lo va a ver como dos puntos. Cuando están más próximos que ese número, tampoco los va a ver el microscopio óptico, entonces necesitamos el microscopio electrónico, que ahí va a poder identificar los puntos que estén separados a 10 Armstrong. Eso es lo que nos permite ver la ultraestructura. Entonces, el límite de resolución o discriminación es la distancia que hay entre dos puntos, mientras que el poder de resolución es la capacidad que tiene un instrumento para poder identificar esos puntos como separados. Entonces, el límite de resolución es inversamente proporcional al poder de resolución. ¿Qué quiero decir? Cuanto más chiquito sea el espacio entre dos puntos, yo necesito un aparato con mayor poder de resolución, como por ejemplo el microscopio electrónico. En cambio, cuanto más separado estén los dos puntos, yo no necesito tanto poder de resolución, por eso con la vista humana lo puedo ver. Bien, ahora sí vamos a abordar los tipos de células. ¿Cuántas células tenemos en la naturaleza? Y tenemos dos células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas, como les había dicho hace rato, son las que a través de los fósiles se descubrió que existen en la Tierra desde hace 3 billones de años, mucho antes que las eucariotas. Las eucariotas recién hace 9 millones de años, las eucariotas, pero las procariotas hace 3 billones de años. Las células procariotas son las que tienen el material genético disperso en el citoplasma, mientras que las células eucariotas son las que tienen el material genético dentro de una estructura llamada núcleo. Estas células eucariotas a su vez se dividen en dos, vegetales y animales. El ser humano es un animal racional, pero va a entrar dentro de la categoría de animales dentro de las células eucariotas. Bien, entonces aquí tenemos las diferentes células, una célula procariota y una célula eucariota, en este caso vegetal. Fíjense ustedes que en la célula procariota el material genético está disperso en el citoplasma, mientras que en la eucariota vegetal se encuentra dentro de un núcleo. Ahí está señalado el núcleo. Por otro lado, la célula procariota tiene otra característica, la presencia de un flagelo, que no lo tiene la célula eucariota, ni vegetal ni animal. Ese flagelo lo que le permite es la movilidad. Y sí hay algo que comparten las dos, procariota y eucariota, que es la presencia de la pared. La diferencia que la pared en la célula procariota va a ser como un refuerzo de su membrana, mientras que en la célula eucariota la pared es de celulosa. Otra característica que tiene la célula vegetal es la presencia de un elemento en su interior verde, que es el cloroplasto, donde forma la clorofila para la fotosíntesis, que es quien le va a permitir la obtención de la energía. Ejemplos de células procariotas, las bacterias. Es el ejemplo más característico de células procariotas, que tienen una pared. Muchos de los antibióticos precisamente lo que hacen es destruir la pared de esas bacterias. Tienen el flagelo y tienen el material genético disperso en el citoplasma. Dentro de las células vegetales, bueno, podemos mencionar como ejemplo a cualquier célula, a cualquier vegetal. Y aquí tenemos la célula animal. Fíjense ustedes que la célula animal también tiene un núcleo con su información genética en el interior, pero no tiene pared como la eucariota vegetal y tampoco tiene cloroplasto. Esa es la gran diferencia entre una célula eucariota vegetal y animal. La animal no tiene pared y no tiene cloroplastos. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo el núcleo, estamos viendo las mitocondrias, estamos viendo el
retículo endoplasmático rugoso y luego el liso, ribosomas dispersos en el citoplasma y bueno, el material genético dentro de este núcleo. Aquí tenemos otra imagen de la célula animal, donde vamos a ver el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los centríolos que van a permitir la división celular, los lisosomas que vamos a ir estudiando detenidamente, ribosomas dispersos en el citoplasma, y todo esto va a estar rodeado por una membrana que se llama membrana plasmática. Eso sí es común de todas las células tienen una membrana que serían como las paredes de un domicilio, lo que delimita ese organismo. Entonces, vamos a hablar de que estas organelas ya nos circunscribimos a la célula animal. Dentro de esta célula animal, las organelas son las que tenemos dentro del núcleo y en el citoplasma. Estas organelas se pueden identificar pura y exclusivamente con el microscopio electrónico, que permiten ver la ultraestructura. Con el microscopio óptico solamente podemos ver un núcleo, un citoplasma y una membrana. Pero si queremos identificar cada una de las organelas, sí o sí necesitamos el microscopio electrónico. Fíjense ustedes que acá hay organelas que tienen membrana, rodeadas por membrana, y organelas que no están rodeadas por membrana. Eso vamos a ver en el cuadro que muestro enseguidita. ¿De dónde vienen las membranas que rodean estas organelas? De la membrana plasmática. De esta pared que yo les decía, no es pared, porque pared tienen las células vegetales y procariotas. Yo les digo pared en un sentido simbólico, la membrana como el muro que delimita a esta célula, pero en realidad no es pared, es membrana. De esta membrana, por invaginación, es decir, que se introduce dentro del citoplasma, se van rodeando algunas organelas. Por eso es que vamos a tener, como ven en este cuadro, organelas con membrana y sin membrana, ¿sí? En el núcleo vamos a tener pura y exclusivamente organelas sin membrana, que son el nucleolo, los cromosomas y los centríolos, que ya los vamos a estudiar. Y en el citoplasma, ahí sí tenemos organelas con membrana y sin membrana. ¿De dónde viene la membrana? Acuérdense ustedes de la membrana plasmática, por eso la primera organela es la propia membrana plasmática. Esta membrana plasmática se invagina hacia adentro y rodea al núcleo, entonces allí se va a llamar membrana nuclear. Pero también rodea a lo que va a ser el aparato de Golgi, a las mitocondrias, al retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, que ya lo estudiaremos, los lisosomas y los peroxisomas. Todas estas son organelas citoplasmáticas que tienen membrana que proviene de la membrana plasmática. Y en el citoplasma, las organelas que no tienen membrana van a ser centríolos. Fíjense que el centríolo está en los dos lugares, en el citoplasma y en el núcleo. ¿Por qué? Porque el centríolo es una organela que está a cargo de la división celular. Mientras la célula no se divide, va a estar en el citoplasma, pero cuando la célula se divida, va a ir hacia los polos del núcleo. Por eso es que está dos veces. Y por supuesto ahí va a perder la membrana. No tiene membrana. Tenemos los centríolos, los ribosomas y el citoesqueleto. Dentro del citoesqueleto tenemos los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Todo esto vamos a ir estudiando en el día de hoy. Ribosomas. Los ribosomas son pequeñas partículas que se encuentran tanto libres en el citoplasma como adosadas a las membranas del retículo endoplasmático rugoso y son los que se van a encargar de la síntesis proteica. Si me permiten volver a esta imagen, vamos a ver que tenemos, este es el retículo endoplasmático rugoso y todos los puntitos que ven rojos son los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso y los que ven en el citoplasma son los que están libres, esos puntitos que ven naranja en el citoplasma
son los ribosomas libres. Ambos se encargan de la síntesis proteica. La diferencia es que las proteínas que va a sintetizar los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso van a ser para exportar, es decir, para enviar a otras células. ¿Cómo los van a exportar? A través de un sistema de vesículas que se lo dan al aparato de Golgi y del aparato de Golgi a la membrana para que de la membrana salga al exterior de la célula. Mientras que los ribosomas libres en el citoplasma van a sintetizar proteínas para la propia célula. Esa es la diferencia entre los ribosomas libres y entre los que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Los libres sintetizan proteínas para la propia célula. Los que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso sintetizan proteínas para exportar fuera de la célula. Bien. Ahí tenemos la imagen. Esto es una microscopía electrónica, como les decía. Solamente a través del microscopio electrónico podemos ver las organelas porque son las que nos permiten identificar la ultraestructura. Los ribosomas están constituidos por dos unidades. Una unidad grande y una unidad pequeña, también llamada subunidad grande y subunidad pequeña. Esto que ven ustedes de 50 y 30 S, la S viene de Sverberg, que es una unidad de medida que se utiliza en ultracentrifugación. No importa, es una unidad de medida, Sverberg. Eso es la S que ven ahí. La subunidad mayor mide 50 Sverberg, mientras que la subunidad menor 30 Sverberg. Si sumamos las dos, nos da 80 Sverberg. Eso es lo que nos determina que este ribosoma pertenece a una célula eucariota, porque los ribosomas de las células procariotas, porque los ribosomas también están en las procariotas, miden 70 Sverberg, o sea, son más pequeños. Entonces, fíjense ustedes en este dibujito que parecen como palitos de bowling, como palitos de bowling. Esos serían los ribosomas, con la subunidad mayor, la subunidad menor, y esa cinta que ven en el medio va a ser el ARN mensajero que vamos a estudiar cuando veamos específicamente síntesis proteica. Pasamos a las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas con membrana encargadas de la producción de la energía de las células, es decir, son la usina energética de las células. Las mitocondrias las vamos a encontrar en células procariotas como en células eucariotas. Y dentro de las células eucariotas animales, las mitocondrias van a estar en aquellos órganos que tengan mayor trabajo, como por ejemplo el corazón, el hígado, el sistema nervioso. Los órganos que tengan mucho trabajo son los que más mitocondrias van a tener, los riñones. Estas organelas tienen doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Entonces aquí queda el espacio entre ambas membranas y por dentro de la membrana interna vamos a tener lo que se llama la matriz mitocondrial. Y esta membrana interna se repliega formándome las crestas mitocondriales, ¿sí? Entonces tenemos una membrana externa que acá está como marrón, una membrana interna que está como blanca, que me forma estas crestas mitocondriales, un espacio entre ambas membranas y en el interior de la interna vamos a tener la matriz mitocondrial. Nuevamente, aquí estamos viendo una foto de la microscopía electrónica, que es de la única manera que podemos ver esta ultraestructura. Y lo que ven aquí, esto que estoy señalando con el cursor, es retículo endoplasmático rugoso, con los ribosomas adheridos. Bien, las mitocondrias tienen un sistema de producción de proteínas propias, porque tiene un genoma propio, es decir, tienen un ADN circular que les permite sintetizar ribosomas. Por eso estos puntitos que ven aquí adentro son ribosomas que forman la propia mitocondria. Esto
hace pensar que en realidad las mitocondrias provienen o sea, han evolucionado a partir de bacterias que convivían en una suerte de simbiosis con la célula eucariota y después la célula eucariota la tomó para sí en beneficio propio y entonces pasó a ser una organela de la célula eucariota. Pero se cree que proviene de las bacterias porque tiene todo un genoma especial y una síntesis proteica aparte de la célula eucariota. Después tenemos los lisosomas. Los lisosomas son las vesículas membranosas formadas por el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi. Fíjense que aquí tenemos el aparato de Golgi, que lo vamos a ver a continuación, y que van liberándome vesículas con contenidos en su interior. Eso se llaman lisosomas. Si ustedes recuerdan, yo hace rato les dije que las proteínas que eran para exportar se formaban en el retículo rugoso, luego pasaban al aparato de Golgi y de ahí a través de estas vesículas van a llegar a la membrana plasmática, se van a fundir las membranas entre sí, la del lisosoma con la de la membrana plasmática porque todos provienen de la misma membrana y de esa manera el contenido puede salir al exterior de la célula. En el interior de estos lisosomas se transforman sustancias complejas en sustancias más sencillas. Por ende, se llama que estas organelas son las organelas de la digestión celular. Y esto ocurre gracias a enzimas que tiene en su interior los lisosomas, ¿sí? Lisosoma primario es el que recién sale del aparato de Golgi y lisosoma secundario es el que lleva la molécula que queremos exportar hacia el exterior de la célula. Aquí tenemos el retículo endoplasmático, ese conjunto de sacos y canales membranosos comunicados que se extienden por todo el citoplasma y existen dos tipos, los lisos y rugosos. Aquí en esta imagen ven los rugosos, que los llamamos rugosos porque tienen adheridos ribosomas en sus membranas, y el liso porque no tiene ribosomas. ¿De qué se encargan cada uno de estos retículos? El rugoso ya lo hemos mencionado, de la síntesis proteica de proteínas que sean para exportar, mientras que el liso de la síntesis de lípidos y de la liberación de calcio. Lo vamos a estudiar nuevamente cuando lleguemos a músculo, por ejemplo. El músculo necesita calcio para la contracción, entonces ahí va a tener un papel importante el retículo endoplasmático liso. Aquí tenemos el aparato de Golgi, que está formado también por pilas de sacos membranosos aplanados, rodeados de vesículas, y la primer función va a ser la secreción, luego el empaquetamiento y finalmente la detoxificación de sustancias. Era lo que les mencioné hace rato también con los lisosomas. Recibe la producción del retículo rugoso, lo empaqueta, primero lo secreta, lo empaqueta, si es una sustancia tóxica la detoxifica, es decir, le saca toxicidad y finalmente lo saca para exportar a través de las vesículas de los lisosomas. Y finalmente los peroxisomas son los encargados también de la detoxificación celular, es decir, tiene enzimas en su interior que son las peroxidasas que van a encargarse de sustancias que son tóxicas a hacerlas menos tóxicas. Y por otro lado también tiene que ver en el metabolismo lipídico, es decir, se encargan del acortamiento de ácidos grasos y oxidación del colesterol. Pasamos ahora al citoesqueleto. El citoesqueleto es un conjunto de filamentos que precisamente va a formar el esqueleto de la célula, es decir, el que le va a dar la forma a la célula y va a permitir sus movimientos. Dentro de este citoesqueleto vamos a tener tres que están acá. Los microfilamentos, constituidos básicamente por actina, los microtúbulos, que van a tener como proteína principal la tubulina, y los filamentos intermedios. Entonces, microfilamentos de actina, microtúbulos y los filamentos intermedios. Veamos en esta imagen. Aquí tenemos los microtúbulos, que son estos que ven justamente con esta forma tubular. Los microfilamentos
también tienen forma tubular, pero son mucho más finitos, realmente como filamentos. Y los filamentos intermedios son estos que hacen una suerte de red, como si fuese de telaraña, ¿sí? Son los tres componentes del citoesqueleto, el que le da forma a la célula y permite sus movimientos. Entonces ahí tenemos también con una fotografía de microscopio electrónico, nada más que en este caso con coloración, vamos a ver los microfilamentos que están constituidos por la proteína actínica. Los microfilamentos son los más delgados, la función es la de darle forma y movimiento a la célula. Los microtúbulos, que están formadas por las proteínas tubulinas, son más gruesos que los microfilamentos, porque como les dije, los dos tienen forma tubular, nada más que uno es más grueso y el otro más finito como un filamento. Y estos son los encargados, los microtúbulos, de conformar el uso acromático. El uso acromático lo vamos a estudiar cuando veamos división celular, ¿sí? Y los filamentos intermedios que hacían esta suerte de como telaraña que les había mencionado, tienen proteínas variables y también van a estar encargados de darle estructura a la célula, pero sobre todo de establecer las uniones intercelulares. Pasamos al núcleo. El núcleo tiene una membrana que también proviene de la membrana plasmática por invaginación. ¿Qué quería decir invaginación? Que se introduce la membrana hacia adentro del citoplasma y llega a rodear al núcleo, además de rodear las organelas citoplasmáticas que ya mencionamos. Cuando rodea el núcleo, hay una característica especial que va a tener esta membrana nuclear, y es la presencia de poros, que no la tiene la membrana plasmática. Y yo aquí les quiero hacer un ejemplo. Ustedes cuando van a construir su casa, lo primero que hacen son las paredes de la casa y la puerta para entrar a la casa, ¿verdad? Las paredes serían la membrana plasmática. Recuerden que acá usamos el término pared como una cuestión metafórica, no es lo mismo que la pared de las bacterias o la pared de la célula vegetal, que es de celulosa. Aquí la pared es una cuestión metafórica para que nosotros nos imaginemos. Cuando construimos nuestra casa, hacemos una pared que delimite nuestra casa del vecino, del costado, del de atrás, y con una puerta adelante para poder entrar. Bueno, esas paredes de nuestra casa serían la membrana plasmática. Ahora, cuando estamos dentro de la célula, también tenemos otras puertas que nos comunican con los dormitorios, con la cocina, pero ya es dentro de la célula. Ya no necesito ponerle llave como a la puerta de entrada, salvo alguna excepción, pero en principio yo tengo puertas dentro de la casa para poder circular entre la cocina, la habitación, etcétera, el living. Esas paredes internas serían el propósito de los poros de la membrana nuclear. Es decir, yo tengo una membrana que me rodea el núcleo donde va a estar la información genética, pero tengo unos poros para que haya una comunicación entre el núcleo y el citoplasma, que no es la misma forma de actuar de la membrana plasmática, donde va a actuar como una suerte de aduana que va a determinar quién entra y quién sale de la célula, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la membrana plasmática, porque hemos dicho que es fundamental esta membrana que actúa como aduana de las células, que determina quién entra y quién sale, que además delimita la célula. Yo cuando construyo mi casa lo primero que hago es delimitar mi terreno, formar las paredes que van a delimitar mi casa. Lo mismo pasa con la membrana plasmática, delimita la célula y pone una suerte de filtro para ver quién entra y quién no entra a esa célula, o qué sale y no sale de esa célula al exterior. Hay varios modelos de membrana plasmática. Uno es este modelo de Robertson, que dice que la membrana plasmática está constituida por una bicapa lipídica y por una capa externa de proteínas.
Luego vino el modelo de mosaico fluido, que también hablaba de la presencia de una bicapa lipídica, que es esta que ven acá, una bicapa lipídica, y proteínas que están atravesando la membrana, pero son proteínas que se mueven dentro de estas capas lipídicas, por eso se llama como modelo de mosaico fluido. Esta capa lipídica está formada básicamente por fosfolípidos y por menos proporción de colesterol. Aquí afuera estaría el exterior y aquí adentro estaría el interior de la célula o citoplasma. Y finalmente este es el esquema que nosotros consideramos como más importante y es el que la cátedra siempre pide, que es el esquema de la estructura de la membrana celular trilaminar o en emparedado o sándwich, que ha sido descrito por Dobson y Danieli, quienes además han recibido premio Nobel por haber descubierto esta estructura de la membrana que después se corroboró con el microscopio electrónico. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ellos? Que la membrana plasmática efectivamente está formada por 3 capas. Por eso se llama trilaminar o en emparedado, 3 capas. La capa externa, que estoy señalando con el cursor, y la capa interna, fíjense ustedes, está conformada por proteínas, por eso se llaman proteínas extrínsecas. ¿Por qué extrínsecas? Porque están fuera de los lípidos, que es la capa que viene en el medio. La capa del medio está formada a su vez por una bicapa lipídica, por eso tenemos 2 hileras de rectángulos amarillos en este esquema. Y en el medio de esa bicapa lipídica volvemos a tener otros rectángulos verdes que son proteínas, pero estas proteínas sí son consideradas proteínas intrínsecas. ¿Por qué? Porque están en el medio de la bicapa lipídica. Para hacerlo más sencillo, el ejemplo más fácil es imaginarse que uno va a hacer un sándwich de queso. Entonces, imaginemos que nosotros cortamos el pan y vamos a tener un pan de abajo y un pan que va a quedar por arriba. El pan de abajo serían las proteínas extrínsecas internas, es decir, la que queda abajo. Y el pan de arriba, las proteínas extrínsecas externas. ¿Y por qué extrínsecas? Porque no me atraviesan la capa lipídica. Ahora, en el medio de los 2 panes vamos a poner 2 fetas de queso, que sería el ejemplo de las 2 capas lipídicas o la bicapa lipídica. Piensen ustedes que ponemos 2 fetas de queso. Tapamos el sándwich, atravesamos con unos palillos el sándwich. Esos palillos que atravesamos serían las proteínas intrínsecas, también denominadas integrales o poros. ¿Por qué poros? Porque por ahí va a pasar el agua en el intercambio que tenga la membrana con el exterior. Entonces, este va a ser el pan de arriba, por ende, ¿qué voy a tener arriba de esto? El exterior. Este va a ser el pan de abajo, ¿qué voy a tener aquí abajo en la célula? El interior o citoplasma. Estas van a ser las proteínas integrales intrínsecas o poros y en el medio la bicapa lipídica. Ahora, esa bicapa lipídica a su vez tiene 2 polos. Los polos que dan hacia los panes, en nuestro ejemplo, o hacia las proteínas, y los polos que dan hacia la otra feta de queso. Los polos que dan hacia afuera, hacia las proteínas, en nuestro ejemplo hacia los panes, se llaman polos hidrófilos. ¿Qué quiere decir hidrófilos? Que tienen afinidad por el agua. Hidro es de agua, filos de afinidad. Y los polos que dan hacia los mismos lípidos van a ser los polos hidrófobos, es decir, los que tienen rechazo o fobia por el agua. Y finalmente, fíjense que acá en el exterior vamos a tener una cubierta dulce, como si nosotros al pan de arriba de nuestro sándwich le pusiéramos una capa de miel. Esa cubierta dulce se llama glucocálix y es cubierta dulce porque tiene glucosa como componente o glucógeno.
Y el glucocálix o glicocálix también lo pueden encontrar. En realidad lo que nos va a servir es para defensa de la célula o como para identificar receptores, eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, cuando a este esquema lo vemos con un microscopio electrónico, que recuerden ustedes el único que permite ver la ultraestructura, ¿qué es lo que vamos a ver? Que las capas proteicas, tanto externa como interna, dentro de las proteínas extrínsecas, miden 20 Armstrong. Que la bicapa lipídica mide 35 Armstrong. O sea que si yo sumo todo esto, el total del espesor de la membrana va a ser de 75 Armstrong. Cuando veamos enseguida cómo se ve en el microscopio electrónico, vamos a ver que las capas proteicas se ven oscuras y las capas de lípidos se ven claras. Ahora lo vamos a ver. Y finalmente los poros o porinas o proteínas intrínsecas o integrales miden 7 Armstrong. Entonces ahora sí, teniendo claro este esquema de la estructura trilaminar o en emparedado sándwich de Davson y Danieli, vamos a ver cómo se ve en el microscopio electrónico. Yo les había dicho que las proteínas se van a ver como oscuras y el interior se va a ver como claro. Esto es un esquema. Lo oscuro en microscopía se dice electrodenso y lo claro electrolúcido. Ahora vamos a ver acá donde tengo el cursor, es una fotografía real de microscopía electrónica donde se ve las dos capas electrodensas y en el interior la capa electrolúcida que me separa la membrana plasmática de una célula en relación a la otra célula, ¿sí? Estos son los citoplasmas de cada una de las células. Los movimientos de los lípidos, fíjense esta animación, cómo muestra que los lípidos están en un permanente movimiento. Por eso está también la teoría del mosaico fluido, que habla de que estas proteínas están en permanente movimiento, pero en realidad no se mueven las proteínas, las que se mueven son los lípidos. Y los movimientos de los lípidos están a cargo de los fosfolípidos, que son los que constituyen el 90% de las proteínas. Estos fosfolípidos tienen esta forma, como una cabecita con dos patas. Estos son los polos hidrófilos, las cabecitas, y los polos hidrófobos son las patitas que van hacia adentro. Los movimientos que van a tener estos lípidos son de rotación, es decir, alrededor de su eje, de difusión lateral, es decir, de un costado al otro, y de flip-flop quiere decir que van desde la capa de arriba a la capa de abajo. Voy a volver a poner la animación para que ustedes puedan identificar. Ese es el de difusión lateral, este es el de flip-flop y este es el de rotación, ¿sí? Los tres movimientos que tienen los fosfolípidos. Acuérdense ustedes que los fosfolípidos tienen son moléculas anfipáticas porque tienen dos polos, las cabecitas que son hidrófilas que van a dar hacia las proteínas y las colitas que van hacia adentro que son hidrófabas. Y ahí tenemos las proteínas de transmembranas o porinas o integrinas que ustedes ven que parecen que se mueven, pero en realidad lo que se mueve son los lípidos. Y esas proteínas también van a tener la región hidrofílica que da hacia afuera y la región hidrofóbica que da hacia adentro. Hace rato les mencioné lo del glicocálix o glucocálix, que es la cubierta dulce que poníamos solamente en la capa proteica extrínseca externa, es la que da hacia el exterior de la célula. Les había dicho que esa cubierta dulce sirve para proteger a la superficie de la célula de cualquier agresión mecánica o química, para participar en los procesos de reconocimiento y adhesión, determinan también la especificidad del sistema AB0 de los grupos sanguíneos y sirven de receptores para toxinas, bacterias y virus. Fíjense si no es importante esta cubierta dulce o glicocálix en la célula. Después tenemos el desplazamiento de lípidos y sólidos a través de la membrana, lo que también es conocido como fenómenos de membrana, porque habíamos dicho que las membranas actuaban como una suerte de aduana que determinaban quién entra y quién sale de las células. Entonces, para eso vamos a estudiar estos desplazamientos o fenómenos de membrana.
Y dentro de estos fenómenos de membrana vamos a decir que tenemos dos grandes grupos. Sin gasto de energía, por ende es considerado un fenómeno pasivo, y con gasto de energía o fenómeno activo. Sin gasto de energía tenemos la difusión simple y facilitada, la ósmosis, la filtración y la diálisis. Y con gasto de energía vamos a tener la bomba de sodio y potasio, la exocitosis y endocitosis y la teoría del primer y segundo mensajero, que eso vamos a ver a continuación. La difusión simple. Si tenemos que definir difusión simple, vamos a decir que es el pasaje de solutos desde el sitio de mayor concentración al de menor concentración a través de una membrana permeable. El ejemplo característico es la hematosis o intercambio gaseoso, donde yo a través del proceso de respiración voy a pasar moléculas de oxígeno desde el alvéolo de los pulmones. Cuando uno inspira el aire, se llenan los pulmones de oxígeno. Entonces tengo moléculas de oxígeno, que es un gas, pero se comporta como soluto, moléculas de oxígeno en el interior del alvéolo en mayor concentración que en el capilar sanguíneo. Por eso es que pasa desde el sitio de mayor concentración al de menor a través de una membrana permeable. Y al revés, cuando yo voy a expirar, sacar el aire, tengo mayor concentración de dióxido de carbono en los capilares venosos, que necesito eliminar hacia el sitio de menor concentración, que sería la atmósfera. Por eso es que también tengo el pasaje de solutos, desde el sitio de mayor concentración al de menor. No necesitamos gasto de energía porque va a favor de un gradiente de concentración. Mientras que la difusión facilitada tiene la misma definición que la difusión simple. Es el pasaje de solutos desde el sitio de mayor concentración al de menor a través de una membrana permeable, pero que necesita de una proteína transportadora. Es como decir, son moléculas que dicen, yo paso al otro lado, pero necesito que me lleve un remis. Sin embargo, como sigue siendo a favor de un gradiente de concentración, es sin gasto de energía, pero es facilitada porque necesita un facilitador, es decir, una proteína transportadora también llamada carrier. El ejemplo de este tipo de difusión es, por ejemplo, la absorción de glucosa en el intestino delgado durante el proceso de absorción de nutrientes. Por otro lado tenemos la ósmosis. La ósmosis es la definición totalmente opuesta de lo que acabamos de ver con difusión simple y facilitada. La ósmosis es el pasaje de solvente, es decir, de la parte líquida. Hace rato habíamos hablado de que lo que pasaba eran solutos. Aquí lo que pasa es el solvente. Desde el sitio, al revés que el otro, de menor concentración al de mayor concentración de solutos, o sea, lo que pasa es el solvente, el líquido, desde el sitio de menor concentración de solutos al de mayor concentración de solutos para hacer una solución isoosmótica, es decir, equilibrar la solución. Yo les voy a dar un ejemplo que va a resultar más sencillo así. Si uno come una comida con mucha sal, ¿qué mecanismo se despierta? El de la sed. ¿Por qué? Porque en la sangre tenemos muchos solutos de sal. Entonces, al yo tomar mucha agua, lo que hago es diluir esa sangre que tiene mucho soluto de sal. Entonces yo paso, cuando tengo poco soluto se llama hipoosmótico. Cuando tengo mucho soluto se llama hiperosmótica una solución. Lo que yo hago con la ósmosis es pasar el solvente o líquido desde el sitio hipoosmótico al hiperosmótico, es decir, al que tiene más soluto, para hacerlo isoosmótico, es decir, para que queden iguales. Entonces fíjense ustedes que acá el líquido va a bajar en relación a cómo estaba.
baja el líquido, pero tengo la misma relación líquidos-solutos. Aquí sube el líquido justamente para diluir ese soluto y mantener esa relación equilibrada. Y acá tenemos como proyección médica la desnutrición y el edema. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros tenemos en nuestro organismo, en la sangre, proteínas que se llaman albúminas. Esas proteínas de la sangre, en este esquema, la vamos a mencionar como los globulitos rojos, es decir, el soluto. Esas proteínas albúminas en la sangre lo que hacen es atraer el agua a su interior. ¿Qué pasa cuando el niño es desnutrido y dentro del desnutrido específicamente el cuayorco? ¿Cuál es el cuayorco? Es el desnutrido que tenemos sobre todo en nuestro medio, el desnutrido que vive a fideo y pan. Es decir, obtiene calorías pero no obtiene alimentos nutritivos, sobre todo a base de proteínas. Entonces, como no tienen proteínas sus alimentos, porque solamente consume hidratos de carbono, mate cocido con pan y fideos, lo que sucede es que el organismo comienza a comerse, entre comillas, sus propias proteínas para la obtención de la energía. Y al comerse sus propias proteínas, ¿qué proteína es la que primero va a comer el organismo? La albúmina. Esta que yo les decía que está en la sangre. Y esa albúmina lo que hacía era mantener el agua dentro de los vasos sanguíneos, porque atrae el agua. ¿Qué pasa cuando yo pierdo la albúmina? El líquido va a pasar hacia el espacio que queda entre las células. Ese espacio se llama intersticial. Y cuando el líquido pasa al espacio intersticial, aparece este edema. El edema es la presencia de líquido dentro del espacio intersticial, no dentro del vaso sanguíneo como tendría que estar, sino en el espacio que hay entre las células. Y por eso también tenemos estos niñitos panzoncitos, pero en realidad esto no es gordura, esto es hinchazón o edema. De ahí viene ese aforismo, no confundir gordura con hinchazón. Parecen panzoncitos, pero no es por gordura, es porque están llenos de líquidos los espacios entre las células o espacios intersticiales porque se ha perdido la albúmina, porque esos niños no consumen proteínas. Y ese fenómeno se da por ósmosis. Como se pierde la albúmina del vaso sanguíneo, las pocas proteínas que hay en el espacio intersticial atraen el agua hacia sí. El agua de los vasos sanguíneos lo atraen hacia sí por el fenómeno de ósmosis, para hacer la solución isoosmótica. Después tenemos la filtración. Para la filtración yo voy a usar otro ejemplo. Pensemos cuando uno va a hacer un café con filtro, no un café instantáneo, ¿sí? Para hacer un café con filtro lo que hacemos es ponemos a hervir la pava, en otro recipiente ponemos el colador, que puede ser de papel o de tela, ponemos los granos de café y después de a poco vamos pasando el agua de la pava a ese recipiente a través del filtro. Entonces, ¿qué va a pasar por el filtro? El café. El agua que nosotros ponemos arriba se tiñe con los granos de café y entonces abajo me queda el líquido de café. El ejemplo clásico en el organismo de filtración lo tiene el riñón, porque el riñón se encarga de filtrar la sangre para limpiarla. Entonces, para eso nosotros tenemos una estructura que se llama glomérulo y la cápsula de Bowman, que van a actuar para filtrar esa sangre. Cuando lleguemos a estudiar riñón, ahí lo vamos a ver con mejor detalle. Pero lo que sí vamos a decir ahora es que la definición de filtración es el pasaje de solventes y moléculas de bajo peso molecular. Escuchen bien, solvente, es decir, del líquido. Ustedes piensan cuando hacen el café, ¿qué es lo que va a pasar? El agua de la pava, que yo lo pongo en el filtro, va a pasar. Y solutos de bajo peso molecular, es decir, lo que va a formar después la borra de café. La mayoría del café queda en el filtro, pero hay algunos chiquititos que me van a formar la borra. ¿Por qué? Porque son solutos de bajo peso molecular que pudieron pasar por el filtro.
Entonces, la definición de filtración es el pasaje de solvente y solutos de bajo peso molecular a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Es decir, ese filtro me determina qué pequeños granitos pueden pasar y qué granos más grandes de café no pueden pasar. Lo mismo va a pasar con el riñón. Lo vamos a ver cuando estudiemos riñón. Los glóbulos rojos, por ejemplo, están en la sangre, sin embargo, no pueden pasar a la orina. Si tenemos después glóbulos rojos en la orina, eso es patología. El glóbulo rojo tiene que quedar del lado del filtro, como pasaría con el grano de café grande. Pero proteínas bien pequeñitas sí pueden pasar, como pasa con la borra de café en nuestro ejemplo. Entonces, filtración, pasaje de solvente y solutos de bajo peso molecular a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Y diálisis es exactamente la misma definición, nada más que con una membrana artificial. Y esa membrana artificial puede ser peritoneal o puede ser la hemodiálisis. La hemodiálisis es la diálisis que se hace en los pacientes que tienen problemas renales a través de un aparato, mientras que la diálisis peritoneal es utilizando el peritoneo, que es una membrana natural que separa los órganos del abdomen, usándolo como si fuese el aparato de diálisis. Otro tipo de transportes de membrana. Ahora tenemos que hablar de los transportes activos, porque hasta ahora hemos mencionado nada más que los transportes pasivos, la difusión simple, la difusión facilitada, la ósmosis y la filtración y diálisis, todas son sin gasto de energía. Ahora nos vamos a dedicar a los transportes con gasto de energía, es decir, que van en contra de un gradiente de concentración, por ende necesitan energía. ¿Y cuáles van a ser estos ejemplos? La bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es lo que nos permite el estado de polaridad de una célula. Volvamos a los ejemplos. Para que una célula pueda responder a un estímulo, tiene que tener un grado de polaridad. Ese grado de polaridad está dado por el catión potasio adentro y sodio afuera. Escúchenme bien, yo estoy hablando de cationes. Tanto el potasio como el sodio tienen carga positiva, por eso son cationes. Sin embargo, yo tengo menos potasio en el interior de la célula que sodio afuera. Por eso es que el interior se lo denomina como menos positivo en relación al exterior. Por eso tenemos los signos negativos. No porque el potasio sea negativo, ojo, es positivo, pero tengo menos cantidad de catión potasio adentro que de sodio afuera. Por eso el interior es negativo y el exterior es positivo. Pero para que esto se mantenga así, yo necesito una bomba. Es como un policía que diga, vos te quedás adentro y vos te quedás afuera. Porque si no tenderían a irse juntos. Entonces, para que se quede el potasio adentro y el sodio afuera, yo tengo que tener gasto de energía para esta bomba, para este policía. Eso me va a permitir que la membrana esté en un estado de polarización. Y si está en un estado de polarización, va a poder responder a estímulo. La diferencia entre, por ejemplo, una persona dormida y una persona muerta, discúlpenme el ejemplo tan fuerte, pero la diferencia es que la persona dormida tiene sus células polarizadas, entonces pueden responder a un estímulo, llámese al despertador, a un grito, a que alguien lo mueva. En cambio, una célula que esté muerta no está polarizada y por más que hagamos lo que hagamos, no va a responder al estímulo. A eso se le llama potencial de reposo, célula polarizada o potencial de reposo. Es aquella célula que tiene en su interior las cargas más negativas en relación con el exterior. Eso es porque tengo el potasio adentro y el sodio afuera gracias a la bomba de sodio y potasio que va con gasto de energía porque va en contra de un gradiente de concentración. Ahora, cuando la célula recibe un estímulo o excitación, vamos a tener lo que se llama la despolarización, es decir, se invierten las cargas. Va a entrar el sodio y va a salir el potasio. Eso es una célula despolarizada o que ha recibido una excitación. Aquí la bomba de sodio y potasio no actúa. La bomba de sodio-potasio solo actúa cuando la célula está polarizada o
Cuando después de despolarizarse tiene que volver a polarizarse. A eso se llama repolarización. Es decir, una célula después de haber recibido un estímulo tiene que volver a su estado inicial para poder recibir otro estímulo nuevamente. A ese fenómeno se le llama repolarización. ¿Por qué re? Porque quiere decir que vuelve a polarizarse. En este caso, nuevamente va a actuar la bomba de sodio-potasio. O sea que la bomba de sodio-potasio actúa en las células polarizadas y repolarizadas, no en la despolarización. Y después tenemos la exocitosis y la endocitosis. Exo significa hacia afuera de la célula, porque cito es célula, y endo significa hacia adentro de la célula. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que nosotros teníamos proteínas que eran para exportar? Bueno, esas proteínas para exportar, si ustedes recuerdan, pasaban por el aparato de Golgi, ahí eran empaquetadas, luego iban por los lisosomas, ¿se acuerdan? Primarios, secundarios, hasta que llegaban a la membrana plasmática, se funden las membranas de esa organela del lisosoma con la plasmática porque son exactamente iguales, porque provienen de la plasmática, y al fundirse me liberan el contenido hacia el exterior. Eso es exocitosis y es con gasto de energía. ¿Por qué? Porque yo tengo que abrir la membrana, reponer la membrana con síntesis de fosfolípidos y eso me lleva un gasto de energía. Por otro lado, ¿qué pasa cuando yo quiero introducir moléculas a una célula? Por ejemplo, esas proteínas van para otra célula. Bueno, esta es la otra célula que va a recibir esas proteínas. Entonces lo que tenemos que hacer es otro fenómeno de invaginación de la membrana. Esa invaginación me forma una nueva vesícula dentro del citoplasma con el contenido que yo quiero introducir, por ejemplo, proteínas. Eso se llama endocitosis. Y cuando lo que se va a introducir es líquido en vez de solutos, se llama pinocitosis, el fenómeno. Pero todo es con gasto de energía. Y finalmente la teoría del primer y segundo mensajero se refiere a moléculas que no pueden pasar por ninguno de los mecanismos que vimos, ni por los poros donde pasa el agua, ni por los fenómenos de difusión pasivos ni activos, por ninguno de lo que ya vimos. Entonces esto se aplica sobre todo para moléculas hidrosolubles como algunas hormonas. Entonces la hormona va a actuar como un primer mensajero que va a llegar a la célula, pero va a tener que entrar en el interior donde va a estar el segundo mensajero para que pueda recibir la información o mensaje. Y finalmente la bioenergética, que se refiere a la formación de energía. Nosotros somos seres heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que necesitamos de otros para vivir. No formamos nuestra propia energía. Nosotros necesitamos consumir comidas, sean vegetales o animales, pero comidas para tener nuestra propia energía. A diferencia de las plantas, que las plantas son seres autótrofos. ¿Por qué autótrofos? Porque ellos sí forman su propia energía a través del fenómeno de la fotosíntesis. Entonces lo que vemos aquí es la fotosíntesis, como la planta, a través del dióxido de carbono de la respiración de los humanos y los animales, más el agua, y con el sol pueden formar glucosa para combustible de ellos y eliminar oxígeno, que ese oxígeno lo vamos a utilizar nosotros para la respiración. Entonces por eso estamos tan relacionados nosotros con las plantas, porque nosotros en la respiración eliminamos dióxido de carbono, pero eso lo utiliza como comida la planta junto con el agua, más los rayos del sol. Y me forma glucosa la planta para alimentarse ella y como desecho oxígeno, y ese oxígeno lo usamos nosotros. Por eso la fotosíntesis la generan los seres autótrofos o las plantas a través de esas organelas cloroplastos que eran verdes porque su interior tienen clorofila. Ahí tengo el cloroplasto, esa organela verde con la clorofila en su interior, que es la que se va a encargar de la fotosíntesis. Mientras que en el caso de la célula animal, nosotros vamos a usar
la energía a través de la glucosa que nos aportan los alimentos. Esa glucosa en nuestro organismo se comporta como si cobraríamos nuestro sueldo o nos ganaríamos la lotería. ¿Qué hacemos si nosotros ganamos la lotería o cobramos el sueldo completo? Lo guardamos. ¿Por qué lo guardamos? Porque nosotros sabemos que si no tenemos dinero no podemos acceder a comprar cosas. Al organismo le pasa lo mismo, como no genera su propia energía, como pasa con las plantas, guarda sus recursos energéticos para cuando falte. Entonces, ¿de qué manera uno guarda el dinero? En fajos de billetes, ¿verdad? Para el organismo el dinero es la glucosa. ¿Y cómo guarda los billetes de glucosa? En unos fajos que se va a llamar glucógeno. Y ese glucógeno se guarda en dos lugares, en el músculo y en el hígado. Pero lo que nos va a interesar a nosotros es el glucógeno que se guarda en el hígado, porque el del músculo es solamente para que lo use el músculo. En cambio, el del hígado es el que lo va a poder usar todo el organismo. Ese glucógeno va a estar guardado en el hígado y cuando sea necesario va a ir liberando, como cuando uno va al cajero y va sacando billetes del cajero, o va al ropero y saca billetes del fajo de billetes, ¿sí? Lo vamos a ir utilizando. Cada uno de esos billetes va a ser la molécula de glucosa. Entonces, cuando yo voy a usar un billete, tampoco voy a gastar todo el billete, voy a gastar lo que yo necesito de plata. Entonces, esa molécula de glucosa que se va a encontrar disponible en el citoplasma de las células va a entrar por un proceso que se llama glucólisis, donde gluco significa glucosa, lisis significa destrucción, es decir, obtener glucosa, moléculas de glucosa, según como yo voy necesitando. Ahora, esa glucosa me puede dar según si estoy en un medio aeróbico o en un medio anaeróbico. Es decir, si estoy en condiciones de oxígeno, me va a dar ácido pirúvico. Es como que el vuelto que me dan del kiosco cuando yo compro algo con mi billete va a ser ácido pirúvico si es que yo estoy en condiciones de aerobiosis con oxígeno. Si estoy en condiciones de anaerobiosis, es decir, sin oxígeno, me produce ácido láctico y el ácido láctico no me da más energía. El ejemplo, cuando ustedes hacen actividad física, por ejemplo flexiones de brazo, sin descansar el músculo y permitir que se oxigene, ¿qué se produce? Ácido láctico, que inclusive le duele al músculo, lo deja temblando porque ahí se agotó la energía. En cambio, si yo hago flexiones musculares, descanso para que se oxigene el músculo, vuelvo a hacer otra serie de flexiones, ahí sí puedo continuar. En nuestro ejemplo, la glucosa entonces por el fenómeno de glucólisis, que es un fenómeno que tiene 11 pasos catalizados por enzima, me va a dar como resultado, si es que estoy en condiciones de aerobiosis, es decir, de presencia de oxígeno, 2 moléculas de ácido pirúvico. Esas 2 moléculas de ácido pirúvico van a ingresar ahora del citoplasma a la mitocondria, específicamente a la matriz mitocondrial, donde va a ocurrir un fenómeno que se llama ciclo de Krebs. En ese ciclo de Krebs voy a obtener una molécula llamada acetilcoenzima A o acetil-CoA. Y esa molécula va a entrar ahora a la membrana interna de la mitocondria para hacer la fosforilación oxidativa que me va a dar ATP, es decir, la mayor cantidad de energía posible y como desecho de esa respiración celular el dióxido de carbono que después deberemos eliminar con la respiración. Entonces, un ATP me da 10.000 calorías. La glucólisis, el proceso de glucólisis, me da solamente 2 ATP, es decir, 20.000 calorías. Si con eso a mí me alcanza, se terminó. Es decir, si yo voy con 100 pesos al kiosco y con eso me alcanzó a comprar lo que necesitaba comprar, listo. Pero si no me alcanza la energía, tengo que seguir con el proceso siempre que esté en condiciones de aerobiosis, es decir, de oxígeno, para obtener el ácido pirúvico. Entonces, así el ácido pirúvico puede entrar al ciclo de Krebs y luego a la fosforilación oxidativa.
La fosforilación oxidativa me da 36 ATP, es decir, 360.000 calorías. Y ustedes me van a decir, ¿y el ciclo de Krebs no da caloría? Y en realidad sí da, pero así como la da, también la consume por el propio proceso. Entonces el ciclo de Krebs solamente lo que me permite es que pasemos a la etapa siguiente, que es la fosforilación oxidativa. Por eso es que no figura aquí el ciclo de Krebs como energía que me da, porque la que genera la consume. Entonces el balance energético total, es decir, si yo sumo lo que me da la glucólisis más la fosforilación oxidativa, es de 380.000 calorías. Ahí tenemos la glucólisis, de ese fenómeno que yo les decía de 11 pasos, que lo van a estudiar en bioquímica, cada uno catalizado por enzimas, que me da las dos moléculas de ácido pirúvico o el ácido láctico, según si estoy en condiciones de aerobiosis o anaerobiosis. Y el ácido pirúvico es la que va a continuar el ciclo de Krebs, que es este ciclo también llamado tricarboxílico del ácido carbono. Aquí tengo el acetil-CoA, la acetilcoenzima A, y va generándome energía, pero a la vez consumiéndola, hasta que finalmente llegamos a la fosforilación oxidativa, donde en este proceso voy a obtener la mayor cantidad de ATP o energía, pero como desecho voy a tener el dióxido de carbono, que después con la respiración, por supuesto, ese dióxido de carbono va a viajar por la sangre hasta llegar a los pulmones, y por el fenómeno de hematosis o intercambio gaseoso y difusión simple, como habíamos visto, se va a eliminar hacia la atmósfera. Y la electrofisiología tiene que ver con lo que habíamos visto hace rato de las células polarizadas y despolarizadas, que todo esto se puede registrar. El registro más común de electrofisiología es el electrocardiograma. Más de alguno de ustedes se debe haber hecho alguna vez un electrocardiograma, que es el que registra las ondas del corazón. Precisamente eso tiene que ver con la polarización y la despolarización. El otro registro que tenemos fisiológico es el del electroencefalograma, para ver los movimientos de la actividad nerviosa del encéfalo, y el electromiograma, es decir, para registrar la actividad muscular. Son los tres registros que tenemos de electrofisiología: el electrocardiograma, el electroencefalograma y el electromiograma. Bien, como bibliografía siempre tenemos de base el Tortora-Grabowski, pero en este caso específicamente vamos a mencionar el de biología celular y molecular de Robertis, de Curtis y de Alberts y colaboradores. Los tres están en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima.